Ingeniería de Materiales UTN, profesor titular en carrera de Ingeniería Civil, docente de posgrados acreditados en Iberoamérica, investigador categoría A UTN, jugador argentino frente al Asphalt Rubber USA, periodo 2022-2028, director del subcomité de asfalto caucho de la SLTC, Sociedad Latinoamericana del Caucho, autor del libro de mezclas asfálticas con polvo de NFU, autor de más de 120 artículos de relevancia en revistas indexadas, expositor en congresos internacionales de tecnología de las mezclas asfálticas, desarrollo de tecnología del asfalto caucho en los siguientes países: México, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil, Perú, Argentina, entre otros. Bueno, ya apoyando en este evento, así que, doctor Botazo, si ya puede comenzar con su presentación, y un agradecimiento siempre por el apoyo que se nos Bien, no sé si me escuchan bien nacional. allí. Adelante, por favor. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Perfecto. Bien, muchas gracias a todos por estar presentes aquí, en especial a la Asociación Boliviana del Asfalto, al ingeniero Richard Josepia y a cada uno de ustedes por estar aquí. Si les parece, voy a poner en modo presentación. Ya se ve. ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Voy a ponerlo en modo de presentación. Muy bien. Allí se ve bien y se me escucha bien, ¿verdad? Sí, adelante, por favor. Perfecto. Bueno, el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con la posibilidad de trabajar y diseñar las mezclas asfálticas con neumáticos desechados o neumáticos fuera de uso. Es un tema que vengo trabajando y venimos trabajando en la Universidad Tecnológica Nacional. Hoy me acompaña también el doctor Adrián Segura, que trabajamos en este tema ya hace muchos años. Y tiene que ver con eh, aprovechar los neumáticos, que es un polímero que se desecha por la actividad misma que nosotros tenemos, en el diseño de mezclas asfálticas y de asfaltos modificados. Como les decía, un especial agradecimiento a la Asociación Boliviana del Asfalto, al ingeniero Richard Josepia y a todos ustedes que están presentes en esta charla. Cualquier cosita que se corte o pase algo, por favor, me avisan. Nosotros, cuanto con las problemáticas que tenemos hoy, tanto a nivel de temperaturas como a nivel de intensidad de tránsito, por ahí nos podemos hacer una pregunta si con un asfalto 64 menos 22 de PG, o sea, un asfalto, recuerden ustedes que hoy por hoy la caracterización de los asfaltos se realiza con el grado de performance y se complementan también con el protocolo del MSCR, el Multi-Stress Script and Recovery, con la letra que nos da la asociación, digamos, a la intensidad del tránsito que podemos tener. Si con ese asfalto 64 menos 22 uno puede resolver las necesidades de la red vial. Esa red vial que hoy por hoy tiene fallas de ahuellamiento, fallas por fisuración por fatiga o fallas por fisuración térmica, sobre todo en un país como Bolivia, donde tenemos importante cantidad de vías que se ven sometidas a riesgos de fisuración térmica, dadas las altitudes y el ciclo térmico que se da entre el día y la noche, ¿no es cierto? Entonces, tanto la temperatura para no fallar
por deformaciones plásticas permanentes, como es el agüellamiento, como no fallar por fisuración térmica, que la mezcla fáltica tenga un asfalto que permita la relajación de tensiones más allá de la condición de temperatura que tenga esa calzada, y por supuesto que prevenga la fisuración por fatiga, dada la solicitación por tránsito que recibe, esa nos alcanzaría un asfalto 64-22 de lo que habitualmente se pueden utilizar en Bolivia actualmente. Evidentemente no, porque fundamentalmente las congestiones de tránsito que observamos ahí en la fotografía, tanto a nivel urbano o también a nivel de tránsito pesado, como pueden ser en vías de corredores bioceánicos comunicando con Paraguay en el caso de Bolivia, o con Perú o con Argentina, más las condiciones severas de temperatura, más en Bolivia particularmente los ciclos térmicos dados en pavimento de altura, todo eso hace pensar que un asfalto 64-22 resulta insuficiente para cubrir las demandas de carga y las demandas ambientales que tiene una carretera hoy en día. Es necesario ampliar el desempeño del asfalto utilizando, según la metodología SuperPay, como decía hoy, el protocolo del MSCR, el Creep Compliance, la relación entre la penetración y el punto de ablandamiento, la recuperación elástica lineal o por torsión, la estabilidad del almacenamiento, la microscopía óptica o electrónica y condiciones de operación de planta son temas que hoy por hoy necesitan analizarse sobre los asfaltos, fundamentalmente en esta condición, para ver si nosotros, incorporando un polímero como es el polvo de neumático, y analizando en lo que voy a presentar yo y lo que va a presentar el doctor Segura, seguramente estos análisis sobre el asfalto resultan necesarios. O sea, ya no es solo viscosidad, ya no es penetración, ya no es solo el PG del asfalto, sino que debemos complementar con el MSCR, con las relaciones de penetración y punto de ablandamiento, con la valoración de capacidad de recuperación, tanto lineal o torsional, dependiendo incluso de la normativa o los efectos del tipo de polímero. La microscopía, condiciones de operación y de bombeo, son todos temas que a lo largo de la charla y de lo que vayamos a compartir se tiene que poner sobre la mesa. A partir de acá se debe sumar la caracterización del asfalto convencional, considerar su composición. Ustedes saben que para modificar un asfalto hay que saber cuál es la composición de ese asfalto. No todos los asfaltos son compatibles con los distintos tipos de polímeros ni en las cantidades de polímero que le queremos incorporar al asfalto. Por lo tanto, hacer un análisis composicional de ver cuál es precisamente la composición química de ese asfalto, analizar cuál es su base de hidrocarburos naftenos aromáticos, polares aromáticos, aceites, resinas, resulta importante porque todo parte de esa composición nos va a permitir la dispersión del polímero dentro del asfalto y que específicamente ese polímero logre modificar al asfalto y sea estable en el tiempo. En este sentido, nosotros pensamos que para ampliar las prestaciones de los pavimentos asfálticos es necesario modificar el asfalto con polímeros, es necesario filerizar la mezcla con fileres de aporte. Nosotros en Argentina tenemos la obligatoriedad de utilizar en las mezclas como mínimo un 1% de cal como filer de aporte, la necesidad de contar con mejoradores de adherencia para disminuir el riesgo de falla por desprendimiento del asfalto, del agregado o los fenómenos de stripping que se pueden dar en las mezclas asfálticas, o la incorporación de distintos tipos de fibras, fibras de celulosa o incluso las propias fibras textiles que recuperamos de la trituración del neumático. ¿Qué desempeño se mejora al modificar un asfalto? Normalmente se obtienen mayores resistencias a las deformaciones plásticas, mayor resistencia a la fatiga, menor envejecimiento. Ese menor envejecimiento está asociado a que los polímeros retienen gran parte de las fracciones que se intercambian
con la condición atmosférica o con el oxígeno, con las volatilizaciones que se pueden dar del ligante sin modificar. Se incrementa la mayor adherencia entre árido y ligante, hay mayor cohesión y menor susceptibilidad térmica. Todos los que están en esta reunión, se han tenido alguna aproximación al uso de asfalto modificado con polímero, en cada experiencia, comparando el mismo tipo de mezcla, observamos que los desempeños cuando un asfalto se modifica de la mezcla en una mezcla adecuadamente diseñada, se mejoran todas estas propiedades. Particularmente, al hablar de neumáticos fuera de uso, este es un mapa de elaboración propia. Nosotros necesitamos disponer en nuestros países de un sistema de gestión. Ese sistema de gestión es el que nos va a permitir establecer una estrategia de recolección de los neumáticos. Ustedes saben que nosotros en la vida convencional de cualquier ciudadano, uno cuando cambia el neumático lo deja o la llanta lo deja en la gomería o en la llantería, cuando el transporte también hace lo mismo, la explotación minera, bueno, los distintos tipos de neumáticos, los agrícolas, todos tienen como una tasa de recambio y muchas veces ese neumático queda tirado o queda en ese lugar donde nosotros retiramos el neumático nuevo. ¿Quién gestiona esos neumáticos? Normalmente se gestiona en casi todo el mundo a través de sistemas de gestión, como pueden haber ustedes ahí algunos muy exitosos, como Reciclanipi en Brasil, Seconeu o Geneu en Uruguay, Green Oxygenus en Ecuador, las experiencias más recientes de Chile, con dos de sus sistemas hoy activos, México, Panamá, Costa Rica, Colombia. Todos los países podemos observar ahí que tienen lo que se aproxima o a lo que denominamos responsabilidad extendida del productor. Cualquier fabricante de neumáticos o importador de neumático, que para la categoría de la ley de responsabilidad extendida del productor juega el mismo rol, es responsable de retirar esos neumáticos del ámbito de la jurisdicción nacional, en este caso de Bolivia, Argentina o el país donde estemos. Esos sistemas de gestión deben ser declarados por ley de la nación, preferentemente, y normalmente promueven sistemas asociativos, como son los que ustedes observan ahí, que acabamos de citar, donde las empresas importadoras o fabricantes de neumáticos en nuestros países se asocian para ser actores que puedan gestionar la recolección de esos residuos. Esa misma ley puede establecer diferentes roles de gestores, de recolectores, de puntos de recolección y también de plantas de trituración. Resulta importantísimo disponer de estos sistemas. Nosotros trabajamos integralmente en esto. Normalmente en muchos de los países lo hacemos con los ministerios. En Bolivia sería con la ABC, con el Ministerio de Ambiente, y también trabajamos en el financiamiento de estos sistemas con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué pasa cuando un neumático se tira? Normalmente se producen proliferación de vectores como provocadores del dengue, el Zika y la chikungunya, a través de mosquitos, eliminación de benceno, de CO2, de hidrocarburos policíclicos, generación de roedores y almacenamiento de roedores y metales pesados que pueden ir a los suelos, al agua, como por ejemplo el cadmio y el plomo. Se generan en el mundo aproximadamente entre 1.000 y 1.500 millones de neumáticos, lo que significan unos 17 millones de toneladas anuales, y en Argentina tenemos en el orden de 135, 150 mil toneladas por año de generación de neumáticos, así que en Bolivia habrá una tasa que de hecho la hemos tenido, hemos trabajado en algún punto con universidades ahí de Bolivia, con una fundación que se llama Swiss Contact, que está radicada en Bolivia, y esos datos en Bolivia están. Los beneficios ambientales de reciclar un neumático
tienen que ver con la reducción de la huella de carbono al poder una alternativa es reciclarlo, reducir el consumo de agua, reduce los desechos en vertederos, reduce los tipos de incendio y riesgos de incendio que están asociados y también en los procesos donde los incorporemos nos permite generar procesos constructivos con menor consumo de energía. ¿Cuáles son las alternativas a la hora de desechar en un neumático? Cuando con el sistema de gestión de uno deja un neumático, se recolecta, se gestiona, van a los centros de recogida y clasificación y tienen dos alternativas. Normalmente, cuando se seleccionan, hay neumáticos que por su estado normativamente pueden pasar a un centro de recauchutado, una reutilización. Esta es una estrategia muy importante para continuar y dar una segunda vida a ese neumático, o si no pasa a instalaciones de valoración, que esas instalaciones de valoración van a poder realizar o el reciclado mecánico en plantas de granulación, que es lo que habitualmente hacemos nosotros, pero también trabajamos, por ejemplo, en este momento en algunos estados de México, en el estado de Hidalgo, por ejemplo, se ha trabajado el gobierno de México está promoviendo centros integrales de reciclado donde está no solo el reciclado mecánico, sino también las plantas de pirólisis. La pirólisis permite descomponer al neumático en negro de humo, en licor de neumático, en otros productos, acero, en sus componentes principales, mientras que lo que más utilizamos para las mezclas asfálticas es una granulación a través del reciclado mecánico y también hay una utilización primaria con una trituración primaria en trozos de 5x5 a 10x10 que pueden incorporarse como cogeneración de energía, reemplazando el consumo de gas en las plantas de fabricación de cemento Portland. O sea que también con una quema controlada y a altas temperaturas no se producen dioxinas ni furanos y pueden perfectamente quemarse en plantas de fabricación de cemento. Esas serían las principales alternativas para los neumáticos. A la hora del reciclaje mecánico, los neumáticos al final de su vida útil pasan por una trituración primaria y en realidad tenemos hasta 3 estaciones de reciclado. La trituración primaria termina dando estos trozos que tienen los alambres metálicos y las fibras textiles, pero luego pueden pasar a instalaciones, tanto los sistemas de gestión como las plantas, nos dedicamos a trabajar en eso hasta la integralidad de llegar a las mezclas asfálticas, así que presentamos la cadena de valor porque junto con los gobiernos nacionales, los gobiernos provinciales, los municipios, cualquiera de esas jurisdicciones, más la actividad privada que incorpora los neumáticos, se puede diseñar un sistema de gestión, se puede montar una planta de tratamiento que componga por lo menos 3 estaciones, la trituración primaria, secundaria y terciaria, donde en la primera se troza, en la segunda se separan, generalmente se hace un granulado de 0 a 2 milímetros, 2 a 4 y 4 a 6 milímetros, que se usan para pisos de plazas, parques, fabricar calzado, elementos de la industria, etcétera. Pero tenemos una estación y se separan ahí las mezclas, las fibras textiles y las fibras de acero que también se comercializan, que ustedes pueden ver acá. Y en el caso del polvo que tenemos normalmente pasante malla 30 de CTM, menos de 0,7 milímetros, es otra estación que nos permite generar un granulado de la fineza tal de la que exigimos en las mezclas asfálticas. El sistema de gestión de España, uno de los más eficientes que se denomina Signus, tiene en este momento, a la fecha,
Se cortó. Bueno, se ha cortado para todos. Ya está Buenas ya. noches. Sí, está corta. A ver, vamos a ver. Un minutito, ahí regresa el doctor Gerardo, ¿sí? Se está volviendo a conectar. Otro problema. Un ratito, por favor. Cortó. Se cortó de nuevo. Sí, un minuto, por favor. Estamos tratando de comunicarnos con el doctor. Bien, ahí se ve y me escuchan bien, ¿verdad? Sí, adelante, por favor. Sí, Bien, sí. muchas Ya. gracias. Mil disculpas. Decía entonces que uno puede obtener el polvo, aquí teníamos este valor. El uso de mezclas asfálticas modificadas con polvo de neumático genera carreteras más duraderas y sustentables. Aquí tenemos algunas de las plantas posibles para trabajar. Esas plantas a nosotros las podemos dimensionar de acuerdo a la cantidad de plantas que haya en el país, al tipo de tecnología, pero eso es una planta típica de las que estamos trabajando, por ejemplo, en este caso en Costa Rica. Les dejo arriba un gráfico que de acuerdo a la distancia de transporte en los que se concentren los puntos de recolección de los neumáticos, hay un tipo de camión diferente que es más eficiente en el gasto por kilómetro de recolección del neumático. Lo cierto es que el sistema de gestión lo que hace es precisamente generar en muchos países un ecovalor, un valor que suele estar cercano a 1 euro por neumático, que uno lo paga en el momento de cambiar el neumático, y con eso se sostiene el sistema de gestión que nos permite llevar los neumáticos hasta la planta de trituración. Si no, muchas veces se encarga, de acuerdo a otras reglamentaciones, gestión sea apoyado por las principales importadoras
y fabricantes para que ustedes puedan tener la tasa de recolección adecuada. Dentro de la región, en la mayoría de los países, hace años que uno está trabajando con estos temas, podemos ver cómo se distribuyen las plantas de trituración, las principales referencias. No he tenido la oportunidad de trabajar con plantas en Bolivia, pero ahí tienen y qué países de la región generan polvo de neumáticos, digamos, de tal manera que podemos tener en los países que ustedes observan allí, podemos tener la generación de polvo de neumático por debajo de 0,6 milímetros. El polvo de neumático en esas condiciones, normalmente por métodos mecánicos, nos permite generar una interacción con el asfalto, generar mayor superficie específica y que pueda específicamente lograr, digamos, interactuar con las fracciones resinosas y aceitosas del asfalto. Si hacemos una composición de ese polvo de neumático, podemos ver que puede haber un porcentaje que estimamos mínimo del 40%, deseable que sea del 40 para arriba, de porcentaje de caucho y elastómeros. Los neumáticos que más alto porcentaje de caucho y elastómero tienen son los de camiones y de buses, y le siguen, esos son los que tienen más capacidad de interaccionar con el asfalto. Y luego uno ve la composición de contenidos de textiles, negro de humo y otros elementos. En general, varía la composición entre neumáticos, como les decía, de carros y neumáticos de vehículos pesados. Un ensayo que hacemos es el ensayo de termogravimetría, que permite específicamente determinar los contenidos de estos saltos térmicos. Son diferentes temperaturas de quemado, se hace en una atmósfera controlada con determinados gases y nos permite determinar qué calidad tiene el caucho que tenemos, que recuperamos, y de esa manera incorporarlo al asfalto. Una de las granulometrías deseables para la modificación del polvo de neumático en el asfalto es que sea, como decíamos, que pase la malla 30 de ASTM, aunque también en muchos países se usa que pase la malla número 40. Estas granulometrías, el límite de material ferroso, el límite de material textil y las densidades y humedad son parte de la normativa que sumamos en los diferentes países. El proceso de modificación del asfalto tiene un tiempo y tiene una forma de interactuar, para lo cual muchas veces necesita de energía de corte fuerte a través de molinos coloidales cuando se realiza por vía húmeda, y lo que pasa en esa etapa 0, la partícula de polvo de caucho queda rodeada por betún. En la etapa 1, las fracciones más ligeras del asfalto reaccionan con la partícula de caucho, haciendo incrementar su volumen, y ahí comienza la digestión del polvo de caucho, y luego en una etapa 2 el proceso de digestión continúa hasta alcanzar un punto de equilibrio. En esta etapa nosotros debemos analizarla, debemos valorarla en un laboratorio, porque el exceso de permanencia o el exceso de temperatura, o si se prolonga ese proceso de digestión, se degrada el caucho y pierde propiedades que en realidad necesitamos que tenga. Como cualquier proceso de modificación se realiza, la diferencia es que este caucho es un caucho vulcanizado para la resistencia de los neumáticos, tiene una molécula de azufre, y eso hace que el proceso tenga ciertas consideraciones que tengamos que tener en cuenta, a diferencia de un SBS o un EVA como polímeros vírgenes. Hasta aquí podemos decir que deben acompañar a la tecnología de los asfaltos un sistema de gestión de neumáticos fuera de uso que ordena a los actores, y debe haber tecnología de trituración para que podamos obtener polvo. Esas son las bases en las cuales, por ejemplo, si en Bolivia trabajamos con la ABC, con el Ministerio de Ambiente, con las empresas constructoras viales, con todos los actores, es un trabajo que se necesita articular con todos los actores, porque cada eslabón de la cadena de valor necesita hacer una inversión, y la inversión del que
si hay un sistema de gestión, existe para que también haya máquinas de trituración. Y esas máquinas de trituración están, si hay especificaciones que se van a utilizar este polvo, si hay tecnologías de dispersión y si hay mezclas asfálticas que lo van a usar. Entonces, nosotros nos especializamos en integrar esa cadena de valor, que es lo que permite que esta tecnología se haga. Es un trabajo colectivo de participación pública-privada. ¿Qué tecnología utilizamos para la modificación de los asfaltos? En general es la vía húmeda, u hoy por hoy apostamos también por una innovación tecnológica que son los cauchos pretratados o predigeridos. El caucho pretratado o predigerido se incorpora a la mezcla asfáltica como si fuera un filler. La vía húmeda incorpora al asfalto, se incorpora al asfalto para modificar el cemento asfáltico. Existen en la vía húmeda dos tipos de molino, un molino de baja cizalla o un molino de alta cizalla, con ejemplos acá de Argentina y Brasil, de casos de empresas que trabajan muy bien en la modificación de asfalto, y los ejemplos por vía de pretratado predigerido son obras en las que hemos trabajado en Guyana, de Georgetown a Timery, en México, puntualmente en el estado de Hidalgo y en otras vías, en otras concesiones dentro de México, y en Portugal eso es una obra del año pasado que nos tocó, tuvimos la posibilidad de estar. Entonces, volviendo a la vía húmeda, necesita de un sistema de modificación de asfaltos. Este sistema de modificación de asfalto, si tiene un molino de baja cizalla, seguramente lo que necesite es un tiempo para volver a pasar varias veces por este molino hasta que se logre la modificación del asfalto. Aquí se necesita una instalación de modificación de asfaltos, un molino coloidal, y de esa manera pueden generar el asfalto modificado. Mientras, estas son dispersores que puede haber en tanques, elementos de mezclado, y estos son los rotores y estatores que normalmente se utilizan en un molino de baja cizalla. En un molino de alta cizalla, como el que podemos ver allí, el asfalto y el polvo de neumático pasan una sola vez en un tiempo de 8 a 10 segundos, 12 segundos, y se obtiene un asfalto modificado de muy buena prestación. La inversión en los molinos de alta cizalla es más alta que en los molinos de baja cizalla, pero estos son plantas que hay en Latinoamérica que han hecho posible que la tecnología de los asfaltos modificados y particularmente de los asfaltos modificados con polímeros se lleven adelante. Una vez que el asfalto modificado se modificó con estas instalaciones por vía húmeda, uno aplica el protocolo de caracterización que vimos al inicio y fundamentalmente se establece un análisis riológico que es muy importante. Bolivia ha tenido un plan de inversión importante, tanto en la ABC como en varias universidades. Conozco en La Paz, en Santa Cruz, como mínimo sé que hay equipamiento de SuperPay que pueden hacer este análisis riológico determinando el PG, el Performance Grade, y el MSCR, el Multi-Stress Grip and Recovery. A partir de aquí, con los asfaltos con neumáticos se obtienen asfaltos mejorados, asfaltos modificados y asfaltos altamente modificados. Eso sería la vía húmeda. Ahora podemos pasar a la vía seca o híbrida, donde tenemos estos cauchos que hoy por hoy han ampliado notoriamente el uso del polvo de neumático, tanto en Europa como en Estados Unidos, como también en nuestra región. Son los cauchos predigeridos, estos están bajo licencias, hay unas 6, 7 licencias a nivel internacional. El caucho predigerido es una licencia también muy potente que se tiene predigerido en asfalto y normalmente aditivado con algún filler, mientras que el caucho pretratado es directamente tratado con algún aditivo, digamos, ¿no? Que es propio de la formulación. ¿Qué pasa con estos cauchos? La ventaja desde el punto de vista operativo es, perdón que ya vuelvo aquí, denme un minuto,
desde el punto de vista operativo es que se puede incorporar en tolvas, como ven aquí en estas plantas en México y en Guyana, se puede incorporar en tolvas e incorporarse como un filler a la mezcla asfáltica sin necesidad de modificar el asfalto. Se trabaja con asfalto convencional y se modifica directamente la mezcla asfáltica. Vuelvo a la clasificación de los asfaltos, perdón, volviendo a la vía húmeda. Cuando uno trabaja con la vía húmeda, ustedes pueden tener esta clasificación que clasifica los asfaltos por viscosidad o una clasificación similar, digamos, es una clasificación genérica, donde tenemos clasificación del asfalto con viscosidad 60 grados con un viscosímetro rotacional y luego los distintos puntos. Se suma la caracterización, la determinación del PG para el PG y el MSCR, asignarle el grado, y luego cuando se incorpora polvo de neumático, cuando la tasa de polvo de neumático es inferior al 10% de peso de polvo de neumático sobre peso de asfalto, la especificación que más utilizamos es la española, donde se habla de un asfalto mejorado, que es un asfalto que no alcanza a ser modificado, pero que tiene mejor desempeño que el asfalto convencional. Luego, la clasificación de los asfaltos modificados con caucho, que a la clasificación convencional de los asfaltos modificados españoles se le agrega la letra C, y en estos casos, como en el anterior, es importante observar las relaciones de punto de ablandamiento exigido, de penetración, de recuperaciones elásticas lineales, de estabilidad al almacenamiento. Analizando un poco esto, uno se da cuenta del nivel de desempeño que alcanzan las mezclas, las modificaciones con polvo de caucho, iguales que cuando se modifican con un asfalto, con un polímero convencional. Y luego, que les va a hablar Adrián también de este tema, las mezclas altamente o los asfaltos altamente modificados con tasa de polvo de caucho que superan, perdón, en el caso anterior, la tasa de polvo de caucho se ubica entre el 12 y el 18%, y en estos casos es del 18 al 25% de polvo de neumático sobre peso de ligante asfáltico. Veíamos que esta sería ya trabajar directamente con un asfalto convencional y modificar la mezcla asfáltica. Y como colorario de esta etapa tecnológica, que es cómo se incorpora el polvo de neumático a la mezcla, o se lo incorpora al asfalto modificando el asfalto con un polvo de neumático convencional, o para incorporarlo a la mezcla asfáltica y modificar directamente la mezcla asfáltica, el proceso de digestión del neumático se tiene que dar antes de incorporarlo a la mezcla. Entonces las empresas que trituran caucho suman un reactor, lo aditivan y generan un polvo de neumático que ya tuvo la digestión en el proceso de tratamiento del polvo. Y cuando ese polvo va a la obra, ya viene con el proceso, gran parte del proceso de digestión desarrollado, y por eso se puede incorporar por vía, llamamos híbrida o seca. Si nosotros pusiéramos por vía seca el polvo sin tratar, los efectos no son los mejores, no hay buenas experiencias y el tiempo de elaboración de la mezcla sería mucho más amplio. Entonces, estas son las dos condiciones actuales que tenemos. ¿Qué tipo de mezclas podemos diseñar? En general, mezclas densas, mezclas tipos Stone Mastic Asphalt, mezclas tipo micropavimentos y mezclas antirreflejos de fisura. En general, lo que podemos saber es que pueden haber mezclas de granulometría continua, como la que tenemos aquí, y mezclas de granulometría discontinua, que serían los micropavimentos y los SMA, e incluso las antirreflejos de fisura. A mayor cantidad, a mayor discontinuidad de la mezcla, admite más tasa de polvo de NFU. Las mezclas discontinuas pueden modificarse más porque hay espacio para que se incorpore el polvo. Y a mayor tasa de polvo de NFU, mayor tasa de asfalto. Quiere decir que nosotros podemos lograr, dependiendo la tecnología, podemos lograr
importantes cantidades de incorporación de polvo de neumático si vamos a las mezclas discontinuas, y obviamente son mezclas que pueden resultar más costosas, pero porque cuando uno pone un modificador la mezcla es más costosa, cuando uno aumenta la tasa de asfalto la mezcla es más costosa, pero hay que valorar durabilidad y espesores estructurales. Hay muchas de las mezclas con caucho tienen equivalencia a una mezcla sin caucho, disminuyendo el espesor de la capa. Por ejemplo, una calzada de 7,60 m por 2 pulgadas de espesor puede consumir, dependiendo del tipo de mezcla, de entre 500 y 2.000 llantas por kilómetro, según la tecnología y el tipo de mezcla asfáltica que estemos utilizando. Aquí tenemos la representación en potencia 0,45 de las mezclas asfálticas. Ahí se puede ver cómo se configura un SMA, una mezcla densa gruesa o una mezcla densa fina, tratando de atravesar, digamos, las discontinuas o la densa gruesa, la curva de máxima densidad. Ahí hay un corte de esas mezclas que nos permite ver la alta concentración de agregado grueso, casi un 80% de agregado grueso que tiene un SMA, y una mezcla densa que participa el agregado grueso posiblemente en un 55-60%. Para tener una referencia, las mezclas densas tipo capa de rodamiento pueden ser para capa de rodamiento y base, pueden utilizarse tanto la vía U muy interesante. Las mezclas SMA llevan fibra de celulosa. Cuando se incorpora polvo de neumático, no solo eliminamos el polímero, sino también la fibra de celulosa, y se encuentran entre 18 y 22% de polvo de neumático sobre peso de asfalto. Las mezclas tipo micropavimentos, también entre 18 y 22% de asfalto, y las mezclas antirreflejo de fisuras pueden hacerse tanto con pueden hacerse con caucho predigerido o con caucho o por vía húmeda también, aunque no está puesto ahí, y admiten entre un 20 y un 25% de polvo de neumático. Estas son todas mezclas que hemos trabajado, obras que se han realizado. La actividad en Latinoamérica, para que tengan y poder ir ya cerrando, aunque empezamos un poquito más tarde. El líder en la región, en Latinoamérica, se encuentra Estados Unidos, le sigue Brasil, le sigue Colombia. Colombia y Brasil tienen preponderancia de la vía húmeda como una gran experiencia. Acá les cito la normativa y el sistema de gestión, la normativa vial y los diferentes tipos de obras que se han realizado en el país. Les diría que luego sigue México con un gran empuje hoy por hoy con los cauchos pretratados y predigeridos. Luego sigue en orden Argentina en intensidad de uso. Y luego tenemos Panamá, Chile, Guyana, Perú, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, está repetido, Venezuela, Paraguay y Bolivia. Digamos, Venezuela, Paraguay y Bolivia encuentran, por lo que tenemos registrado, si no algunos de ustedes también nos puede ampliar y compartir, se encuentran en estado de proyectos, mucho interés, en poder desarrollarlo. Hoy Venezuela tiene una potencialidad enorme, una necesidad enorme de infraestructura, y estamos vinculados con Paraguay también. En todos estos países hemos articulado a actores. Es una tecnología, se necesita tecnología, se necesita normativa ambiental, se necesita normativa vial para que esto funcione, y está funcionando muy bien, y lo que queremos mostrar es la viabilidad de estos temas. Ejemplos también de Estados Unidos, de obras, de Europa, la distribución de Europa y Europa del Este. Un ejemplo que algo se va a referenciar Adrián luego, de una obra terminada el año pasado, una de las últimas en la provincia de Córdoba, donde es oriundo Adrián. Acá algunas imágenes y algunos ejemplos
de cómo se realizó este tipo de obra. Creo que Adrián va a ampliar sobre esto, por eso en honor al tiempo lo paso. Y aquí hay una mezcla discontinua realizada en México con resultados, o sea, van a ver con la aplicación concreta en este caucho pretratado y con los resultados, ustedes ven la textura superficial de un SMA, que es una mezcla de mucha textura que puede usarse a nivel urbano o a nivel rural. Les quiero representar aquí un ejemplo de trabajo que tenemos en Costa Rica. Estamos trabajando, vamos a terminar este proyecto en el mes de junio, entre el Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica, donde hemos desarrollado un plan de trabajo para esta tecnología. Podemos observar de qué manera hemos articulado productores e importadores, marco legal, trituradores, la incorporación de tecnología importada como es el pretratado y predigerido para que se instale en Costa Rica, las plantas de modificación de asfalto, la relación con la red cantonal y la red nacional y modificaciones en las empresas constructoras viales. Hoy estamos trabajando con empresas que están modificando, con empresas que están, las empresas que fabricaban polvo están adecuando el polvo a las necesidades de la red vial. O sea que hoy todos estos actores juntos están invirtiendo en tecnología en lo que le faltaba en la brecha tecnológica. Este proyecto de estos actores juntos lo denominamos en general consorcio tecnológico y permite resolver algo que cualquiera de ellos por separado no hubiese podido resolver o hubiese corrido riesgos más altos. Si alguien tritura polvo de neumático y ninguna administración o ninguna empresa lo puede usar, resulta difícil que se utilice. Ahí están parte del trabajo realizado, que se ha realizado y bueno, digamos, lo que podemos ver como marcha. En este momento se están planificando una obra con una mezcla discontinua con el caucho pretratado, predigerido en una de las concesiones en la Ruta Nacional 27 y en el municipio de Belén, cercano a San José de Costa Rica, una mezcla densa con polvo de neumático. Todo esto está yendo como para que se realicen estas obras antes de fin de año. Aquí tenemos algunas imágenes, tanto de empresas que recauchutan como de empresas que trituran, de cómo se obtiene el polvo a través de un sistema de gestión o un actor fundamental de Costa Rica que funde llanta, que obtiene el caucho, o sea que los temas que vamos hablando ustedes ven que se pueden hacer. Acá vemos la planta fáltica, esta es una de las empresas elegidas por el programa, es la constructora MECO de gran impacto en Centroamérica, y ahí pueden observar cómo estamos trabajando en mostrar en esta zona la modificación del asfalto. Vamos a ir por las dos vías. Vamos a hacer que el país tenga oportunidades tecnológicas para usar el caucho pretratado y el predigerido y la vía húmeda. Siempre propiciamos cualquiera de las tecnologías se pueda usar. Hay que valorar el contexto, la disponibilidad. No es que una vía sea mejor que la otra, sino de que hay que valorar el contexto, la cantidad de tecnología que hay y las posibilidades de transformación que tiene el país. Para terminar, se puede complementar con un análisis de ciclo de vida, que les dejamos aquí algunas particularidades, algunos software como el de la Federal Hardware Administration de libre acceso que se puede utilizar. Y acá es un caso específico de Guyana, donde podemos ver que cuando uno hace un análisis de ciclo de vida, no es solo la etapa constructiva, sino la de mantenimiento, podemos ver el consumo de energía en megajoules en la obra cuando se realiza con asfalto caucho, que es esto que tenemos aquí, y lo que tenemos en relación a las emisiones de kilos de CO2 equivalente que también disminuyen con el caucho pretratado en este caso. Tenemos estas ventajas, tenemos en mezclas discontinuas las posibilidades de generar
muchas cosas, entre ellos también de disminuir la isla de calor urbano, otro tema que se trabaja a nivel ambiental. Con esto termino la charla y hemos ido reforzando algunas conclusiones. Resta solamente para mí citarles que para el Banco Interamericano de Desarrollo hemos generado el manual del ciclo de vida y el manual de mezclas asfálticas modificadas con caucho. En estos manuales hay especificaciones, hay cómo trabajar el análisis del ciclo de vida y cómo trabajar las distintas mezclas. En trabajos, ojalá que en Bolivia podamos hacer algo similar. Sería muy importante que organismos públicos o empresas pudiéramos unirnos para poder hacer estas cosas e invitarlos para... Richard citó al principio que pertenezco a la Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho. Estamos organizando todos los martes de junio. Son 5 martes a las 11 horas de Colombia. Estamos organizando este curso que dura 2 horas y cuarto, tiene certificación, y vamos a recorrer obras región por región, América del Norte, Estados Unidos, México, con casos concretos, y el BID va a presentar su línea de trabajo en estos temas. El BID, recuerden que es un organismo multilateral de crédito que tiene presencia en todos nuestros países. Luego vamos a recorrer experiencias en Europa, España, Francia y Portugal, también muy interesantes y muy valiosas, con marcos normativos muy importantes. Luego vamos a recorrer América Central con importantes experiencias en Costa Rica y en Panamá. Luego recorreremos América del Sur 1, donde va a estar liderado específicamente por la importancia que tiene el desarrollo de Colombia, va a estar liderado por Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Y luego América del Sur 2, que va a estar liderado por Brasil, un país que tiene muy desarrollada esta tecnología. Y van a ver ahí que hay empresas como CBB, CBL. Bueno, en cada región hay tanto empresas como universidad como organismos normativos. Llegamos a Argentina, Brasil, y nos interesaría muchísimo poder sumar experiencias en 2 países que nos están faltando, que es en Bolivia y en Paraguay. La forma de anotarse a este curso, si quieren tomar nota o si me quieren consultar a mí, no hay ningún problema, pero pueden mandar un correo aquí que pueden acceder sin ningún problema. Bueno, disculpen lo rápido que fui, me dio pena haber perdido un poco de tiempo con el corte, pero bueno, esta es una introducción a la globalidad de la cadena de valor de los NFU en las mezclas asfálticas. Muchas gracias a todos. Quedo atento si hay preguntas y con mucho gusto. Bueno, muy agradecido, doctor. Y bueno, como 5 pesos se encontró. lo dijo, entonces si hay alguna pregunta, entonces por favor adelante. Por favor, que sea sucinta la pregunta porque Buenas noches, ingeniero Bellot. estamos ya un poco atrasados. Simplemente una consulta para el doctor. Un placer y felicitaciones por su... discúlpeme, solamente voy a ajustar un poquito el volumen. Lo siento. Ahora sí me escucha, por favor. Sí, te escucho bien. Sí, la situación es simple, doctor. Si bien esta necesidad del uso del NFU en los diferentes países ha nacido de un tema netamente ambiental, por toda la acumulación de la basura de neumático, de alguna forma lo que ha generado el uso del neumático en las mezclas ha sido prácticamente la normativa legal, si vale el término, y ambiental en los diferentes países. Porque si hablamos de un nivel de modificación, el caucho como tal no es competitivo en comparación a los modificadores químicos, ya sean SBS o similares. Hay una mejora, claro que sí, pero prácticamente lo que iniciaría dentro de lo que necesita Bolivia es prácticamente una normativa y una ley que haga lo que en muchos países ocurre, obligue a las empresas a utilizar el caucho como una solución modificadora
Y, por ejemplo, pongo el ejemplo Colombia, que prácticamente Bogotá obliga a todas las empresas a construir con NFU las rutas secundarias. Entonces, pienso que ese sería el punto inicial para nosotros, Bolivia. Si bien existen muchas investigaciones y además del lado de toda la investigación que usted permanentemente ha hecho, las universidades como en Santa Cruz, por ejemplo, el ingeniero, mm, no recuerdo el nombre, perdón, Klinsky, ha trabajado mucho con esto, entonces prácticamente siempre se ha chocado con la pared de la institución que va a estar a cargo de normar esto y obviamente la ley que pueda obligar o incentivar, si vale el término, a las empresas a poder utilizar esta nueva tecnología. Simplemente el comentario, doctor, un Sí, abrazo. sí. Permítame, Harold, comentarle que no es que la modificación con caucho sea menor que los polímeros convencionales, es aún mucho mejor. O sea, eso es un concepto para los asfaltos mejorados nada más. Nosotros estamos obteniendo mezclas con más desempeño que con el SBS, o sea, no es una tecnología de modificación secundaria. Nosotros estamos haciendo SMA con disminución de espesores con tasas de polvo de caucho. Obviamente el SMA lo trabajamos con el caucho pretratado, predigerido, pero más competitivas, eliminamos la fibra de celulosa y la modificación que se logra. Inclusive, por ejemplo, ahí vi el caso, les puedo comentar el caso de amigos de Brasil, ¿no? Hay varias empresas, pero entre ellos CBB Asfaltos, donde el grado de modificación o el nivel de prestación del asfalto modificado, asfalto borracha en las obras de mantenimiento de gran parte de la red de Brasil es muy superior al desempeño del asfalto caucho que el asfalto modificado con polímero, obviamente diseñándolo en las tasas y con los procesos de producción adecuados. Entiendo que sí, que la modificación, o sea, no tenemos una mezcla de inferior calidad. Hoy son las mejores mezclas. En mezclas antirreflejo de fisura, o sea, hoy el nivel de competitividad es para las mezclas más top que podamos realizar. Sustituimos con el valor del dólar y que los polímeros tienen un cambio importante en sus precios. No tenemos que importar polímeros en nuestros países y utilizamos un polímero disponible en nuestro país. Y sí es cierto que la normativa tiene que estar. Entonces, si uno dice, una universidad hace una prueba o alguien hace una prueba y no sale del tramo de prueba, es precisamente porque faltan los acuerdos sectoriales de los cuales estamos trabajando. Hoy avanzó Panamá en esto, los últimos dos países que yo veo que han entrado en esta situación y que me toca trabajar, Costa Rica y Panamá, hoy países. Bueno, muchas gracias, doctor Gerardo Botazo. Queríamos hacer la entrega justamente de una certificación, justamente para agradecerle a nombre del ingeniero de la Asociación Boliviana del Asfalto y además gestor de este conversatorio. Además del ingeniero César Lazarte Tichoca, que es el presidente de la Asociación Boliviana del Asfalto. Otorgamos este certificado de expositor nacional aprovechamiento de NFU en mezclas asfálticas, innovación y sostenibilidad vial, realizado el 8 de mayo de 2026, contribuyendo con su experiencia y conocimiento
fortalecimiento de la infraestructura vial sostenible. Es un gusto realmente tenerlo en este conversatorio y muy agradecidos por haber participado. Si tiene algunas palabras de adelante, doctor. Bien,